Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, qué gusto saludarlo, muchas gracias. ¿Qué tal, José Luis? Un gusto saludarte a ti y saludar a la auditorio. Muy buenos días. Muy buen día. Cuénteme, Francisco, a ver las cifras que dieron a conocer la semana pasada. ¿Qué tan cercanas de la realidad están según lo que ustedes han investigado, por favor? Pues mira, lamentablemente encontramos que el discurso, no las cifras, sino el discurso que nos presentó el gobierno federal la semana pasada, pues no corresponde a la realidad. El día de hoy, como sabes, y presentamos un análisis de lo ocurrido en 2021 con base en las cifras oficiales, es decir, aquellas mismas que en teoría nos presentó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Rodríguez. Lamentablemente, pues encontramos que a excepción de los datos que compartió sobre homicidio, en donde efectivamente entre 2019 y entre 2020 y 2021 hubo una reducción del 3.4% en las víctimas de homicidio, todo lo demás nos remite a cifras que pues no sabemos de dónde las obtuvo, dado que en los datos oficiales no dicen lo que ella propone. Simple y sencillamente tomemos como referencia el hecho de que presumió una disminución del 7% de los feminicidios, cuando en realidad la tasa de feminicidios, de víctimas de feminicidio, creció casi un 2%. Y no solo, la secretaria insistía que desde el inicio de esta administración el feminicidio ha bajado, cuando en realidad ha crecido más del 20% respecto al sexenio anterior. De igual manera, ella dijo que el único delito que había subido era la extorsión, lo que también es falso. La extorsión sí subió, tan es así que 2021 es el peor año en materia de víctimas de extorsión desde que tenemos registro. Pero, pues la verdad es que también crecieron los homicidios culposos, la trata de personas, las lesiones dolosas, el robo a transeúnte, el robo en transporte público, las violaciones que crecieron un 30%, la violencia familiar, el narcomenudeo. 2021 cierra como el peor año en materia de violencia en contra de la mujer, tanto porque es el peor año en feminicidio, como el peor año en violaciones, como el peor año en trata de personas, donde la mayor parte de las víctimas son mujeres, como el peor año en materia de violencia familiar, donde la mayor parte de víctimas son mujeres, como el peor año en extorsión, como el peor año en lesiones dolosas. Entonces creo que si bien los números deberían ser los mismos, a ver, que la fuente es la fuente oficial, en los hechos, la información que nos compartió el gobierno federal con respecto a lo que sucedió el año pasado, pues no corresponde. ¿Y de dónde sacan las cifras? A mí me llama mucho la atención de que llegue a una conferencia que es nacional, se hablen con los periodistas, sepan que todos vamos a publicar estas cifras y nos dan cifras que pues que todos sabemos porque lo vemos día a día con las muertes, con el crimen organizado, que no corresponden a la realidad, y más cuando hay organizaciones como ustedes que hacen el mismo estudio. ¿De dónde sacan estas cifras o con, no quiero utilizar un término adecuado, pero con qué valor pueden decir una cosa cuando se aparta de la realidad? Bueno, yo creo que el principal factor que les permite hacer un ejercicio de esta naturaleza depende del hecho que en esta administración pues hay un sistema de información que adoctrina día a día a los mexicanos. Cuando tú tienes al presidente que pone la agenda todos los días a través de la mañanera, en donde pasa horas hablando, pasa horas dando información, y los medios replican la información y hay un muy pobre espacio para que los datos reales puedan surgir a la luz, pues es evidente que es muy fácil dar información inexacta o abiertamente falsa. Claro. Yo creo que ahí sí deberíamos tener un ejercicio mucho más profundo como sociedad para conocer con detalle qué está sucediendo. Y el otro aspecto, pues, es que la estadística siempre es una estadística que puede ser utilizada para demostrar o refutar información. Pero, ¿cuál es lo importante? Que sepamos cuál es la metodología. Nosotros, como te decía, comparamos lo comparable, es decir, comparamos años con años, periodos con periodos, meses con meses, y lo que ha hecho el gobierno federal para poder salirse con la suya, para poder decir que el feminicidio bajó un 7% cuando subió un 2%, pues es comparar un periodo de algunos meses contra un periodo de un mes en particular. O sea, está comparando peras con carros.
Ok. O sea, ni siquiera con manzanas, peras con carros. Ándale. Entonces, pues así le salen los números. Con razón, muy bien. Pues oye, Francisco, de entrada en todos los números no son reales. ¿Y cómo prevén ustedes o pronostican que va a estar este año? Pues mira, nosotros estamos muy preocupados. En el estudio que acabamos de analizar, y yo invito en redes sociales, pueden encontrar la rueda de prensa que acabamos de presentar. Evidentemente hicimos un análisis de los estados que cambiaron gobernador, que son los en este año, que son los que concentran la mayor parte de homicidios y de delitos. ¿Cómo nos preocupa este 2022 los estados que habrán de cambiar gobernador? Porque también heredan algunos retos en materia de seguridad, y otros pues tendrán por delante un momento de crisis, porque las últimas elecciones que hemos tenido en el país, la de 2018 antes y la del año pasado, han sido las más violentas de la historia. Entonces nos preocupa lo que viene. Y luego tenemos dos preocupaciones en particular. Una es Zacatecas, en donde pues el gobierno local tiene como política pública rezarle al Señor, y en Veracruz, en donde la violencia política sigue creciendo y la violencia en contra de las mujeres sigue creciendo, en donde hay una serie de demandas y denuncias de la sociedad civil, de los ciudadanos que están reportando abusos de autoridad por parte del gobierno estatal. Sí, que Veracruz está terrible. Muy bien, señor, por Francisco, no sabes cómo te lo agradezco. Por supuesto que si me lo permites te voy a dar lata más adelante. Así los invito a que lean el estudio, estamos a sus órdenes, porque verdaderamente nos preocupa lo que viene para este año, y las cosas en vez de mejorar siguen empeorando. Muchísimas gracias, José Luis, y muy buen día para todos. Un muy fuerte abrazo, Francisco, muchísimas gracias. Director general del Observatorio Nacional Ciudadano, así están las cifras, así están las cifras.